Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Bendiciones de lo alto. Le habla su hermana en Cristo, Wilmer Rodríguez. Una vez más por acá, por este su espacio Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra. Amados hermanos, amigos, seguimos por acá en esta serie de devocionales en el libro de los Hechos, donde nos encontramos en el capítulo número 16, donde habíamos comenzado con un subtítulo donde Timoteo acompaña al apóstol Pablo y a Sila. Pablo decide con Sila entonces hacer un equipo misionero aparte de Bernabé y Juan Marco, y entonces habíamos dicho que se convierten en dos equipos poderosos. Ellos llegan a Derbe y a Listra y allí conocen a cierto discípulo Timoteo. Y luego vimos también un subtítulo, la visión del varón macedonio, cómo el Espíritu Santo guió a Pablo. En algunas regiones le impedía predicar y en otras pues tuvo una visión donde una persona macedonia le dice que pasara por su región. Pero también acá encontramos el subtítulo donde habíamos desarrollado los últimos devocionales, donde encontramos aquí al apóstol Pablo y a Sila encarcelados en Filipo. Llegan a la región de Filipo, de allí de Troa, al día siguiente a Neapolis y después llegan a Filipo. Así que aquí se desarrolla una serie de sucesos muy importantes donde el apóstol Pablo, a través de la predicación del evangelio, va a alcanzar algunos corazones que están presos, están cautivos por el pecado, por la maldad y sumergidos en las tinieblas. Acuérdense también que habíamos dado ese gran detalle, que el reino de Dios se está manifestando sobre el reino de las tinieblas. El reino de la luz se está manifestando sobre el reino de las tinieblas. Entonces, en estos acontecimientos, el apóstol Pablo predicando la palabra del Señor, una mujer que tenía espíritu de adivinación, entonces empieza también a predicar y el apóstol Pablo no le cae en gracia, le cae mal y reprende a aquel espíritu. Debido a eso, los personajes que le daba ganancia a esta mujer tomaron a Pablo y lo llevaron ante las autoridades para que lo encarcelara, ya que dicen ellos que estaba el apóstol Pablo instando a la ciudad a una cultura que no era de ellos. Y ahí habíamos quedado pues que ellos entonces son encarcelados, pero el apóstol Pablo empieza a alabar y a glorificar al Señor para que el Señor se manifestase con poder. Y dio como resultado la liberación no solamente de ellos, de sus cadenas, sino también de aquel guardia que los tenía presos, los puso en el cepo, y aquel hombre pues manifestó su fe y le preguntó al apóstol Pablo y a Sila: ¿qué debo hacer para ser salvo? Un devocional muy importante. También le invitamos a las redes sociales, a nuestro canal de YouTube Oasis de Bendición, nuestro canal de TikTok Oasis de Bendición y nuestro Facebook Wilmer Rodríguez, donde encontraremos estos devocionales que nos han sido para mucha edificación para nuestras vidas. Una pregunta muy importante: ¿qué debo hacer para ser salvo? Nos hace recordar al joven rico que le dijo: maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Y el Señor Jesucristo le dijo a aquel hombre que le diese todas las cosas que él tenía a los pobres, para desmascarar así su corazón y darle a entender a la humanidad que el problema no está en lo que nosotros tenemos. El problema está en nuestro corazón, cuando nosotros le damos el lugar que le corresponde a Dios, a la creación de Dios y no al creador. Es por eso que aquí se manifiesta a través de la alabanza el poder de Dios. Y vamos a leer desde el verso 33 en adelante, donde después que aquellos hombres quedan libres por un terremoto, un acto sobrenatural, entonces el carcelero muestra su fe y su preocupación también, no solamente por lo que le iba a acontecer porque los presos habían quedado libres, sino también a dónde iría a parar su alma si los romanos lo mataban porque no había cumplido bien su función. Entonces ellos le dicen: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces vamos a leer el verso 33 en el poderoso nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas
y enseguida se bautizó él con todo lo suyo. Nos paramos un momento acá para darle a entender pues a la audiencia, a los que están escuchando, que estamos hablando del carcelero, que después que él se bautizó con gozo, con alegría, ya vio que los apóstoles eran hombres del Señor. Y fíjese que sin ninguna doctrina, sin ninguna instrucción, él hace un acto de alabanza, adoración y gratitud y servicio, porque ya está orando para Dios. Dice, y él tomándolos en aquella misma noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todo lo suyo. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que se os suelte. Así que ahora salí y marchaos en paz. Qué poderosa palabra nosotros podemos encontrar aquí. Que ante lo que los magistrados le dijeran al carcelero que soltara a aquellos hombres, y al carcelero no solamente los había soltado, lo había llevado a la casa, sino que también lo tenía en su corazón como hermanos. La obra de Dios no viene de los hombres, viene de Dios. Fíjense, y lo hemos dicho, este hombre no fue adoctrinado automáticamente. Pablo no le dio un discurso de doctrina. Es lo que emana del corazón. Es el fruto, lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Por su fruto los conoceréis. Este hombre empezó a obrar para Dios. Ahora dice el verso 37. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echan en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente, no por cierto, sino que vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y vinieron y les rogaron, y sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Le damos las gracias al Señor porque esta palabra termina con una palabra de consolación. Quizás cuán angustiados estarían los hermanos porque Pablo y Sila estaban presos, qué le iba a pasar, qué le iba a acontecer. Pero Dios trajo una palabra de liberación, de exhortación, transformación y consolación. Padre, como siempre lo hacemos, mi Dios amado, en estos devocionales llegamos delante de tu presencia, Señor, en adoración, Señor, en oración, porque la oración es hablar contigo, pero también es un acto de adoración, de humillación, Señor, mi Dios amado, y de reconocimiento y de gratitud por lo que tú has hecho en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones. Estamos leyendo, mi Dios amado, esta historia maravillosa y poderosa, las bases, los principios, mi Dios amado, del Evangelio, aquellos grandes hombres y aquellos personajes humildes, sencillos, del vulgo, Señor, comunes y corriente, a la cual tú, Señor, transformaste, Señor, mi Dios amado, los corazones y las mentes para también transformar la humanidad. No solamente cambiaste una vida, sino también cambiaste una casa, un hogar, una región y una ciudad, Señor. Filipo, mi Dios amado, entonces, como lo dice tu palabra, que todo lo que pisare la planta de nuestros pies será región tuya, Padre amado. Vino a ser aquella región, una región declarada para nuestro Dios. Bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor. Pero también esto se puede llevar, Señor, mi Dios amado, a una casa, a una vida, a un corazón, a una mente. Que todos aquellos, mis amados, que te proclamen como Señor y Salvador, entonces te pertenecerán, serán tuyos, Padre amado. Por eso te damos las gracias. Abre las mentes, los corazones de aquellos, Señor, mi Dios amado, que a través de esta palabra, Señor, tú vas a penetrar por medio de tu Espíritu Santo para poner, mi Dios amado, también consolación, amor, pero también transformación. Aquellos que están en delitos y pecados, que están atados por las tinieblas, que creen a su manera, que hoy van a creer, pero es a la manera tuya, por medio de lo que tu Espíritu Santo nos habla y nos dice, Padre. En el poderoso nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Amén y amén.
Entonces vamos a titular la alabanza que abre puertas y establece libertad. ¿Por qué? Porque la alabanza fue un instrumento y tomándolos en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas. Fíjense cómo la alabanza transformó al enemigo en un amigo, en un servidor. En el devocional anterior se vio cómo el poder de la alabanza en medio del sufrimiento produjo un terremoto espiritual y físico en la prisión de Filipo. Esto tenemos que también detallarlo. Un terremoto espiritual, aunque fue un terremoto físico, pero ¿en qué se convirtió? En un terremoto espiritual. En aquella noche el cántico de Pablo y Sila no fue solamente una expresión de fe, sino un acto de guerra espiritual. Amado hermano, toma nota. Toma nota. En cierta oportunidad hablaba con un hermano que estaba de jardinero en la empresa y me decía, estaba yo cantando y alabando al Señor y venía la chica, la secretaria, y me intimidó, me dio como pena seguir alabando al Señor, pero después me vino a la mente cómo estos mismos inconversos dentro de los transportes públicos y en sus vehículos y en las calles alaban, glorifican, pero ¿a quién? Cantan y tienen esa libertad, y nosotros que somos siervos del Señor, que conocemos que la alabanza trae libertad y que el gozo es nuestra fortaleza, muchas veces nos vemos intimidados y no abrimos nuestra boca, no glorificamos al Señor y como que nos avergonzamos del Evangelio. Pero Pablo aquí expresó su fe, no solamente con su boca y con la predicación, sino también con la adoración. Entonces, que esto fue un acto de guerra espiritual. La adoración contrarrestó las tinieblas y trajo libertad a los cautivos. Así que ten esto en mente, amado hermano. Tenlo en mente que tu alabanza va a ser un grito de guerra espiritual para tus vecinos, amigos, compañeros de trabajo. En este pasaje la alabanza se convierte en un instrumento de liberación, consolación, exhortación y transformación. No solo del carcelero, sino de toda una casa, de una ciudad entera. Lo que comenzó como una persecución termina siendo una proclamación pública de la justicia y del poder de Dios. La providencia del Señor se ve actuando no solo en lo espiritual, sino también en lo natural, utilizando las leyes, la ciudadanía romana de Pablo y las circunstancias humanas para extender el evangelio, porque aquellos hombres después tomaron temor a saber que Pablo era un ciudadano romano. Dios muestra que Él gobierna sobre las cosas naturales y espirituales, sobrenaturales y naturales, y que aún en lo que parece una desgracia se convierte en un escenario para su gloria. La alabanza, la fe y la obediencia fueron pilares fundamentales. Aquí, como tres cuerdas que abren puertas, transforman corazones y establecen libertad. Así que, hermano, la alabanza, la fe y la obediencia, no te olvides, la alabanza que transforma el dolor en gozo. Vamos a ver esta primera parte, la alabanza que transforma el dolor en gozo. Y tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todo lo suyo, y llevándolos a su casa les puso a la mesa, y se regocijó con él toda su casa de haber creído en Dios. El poder de Dios, el poder de la alabanza se evidencia en un fruto. Eso dio fruto, el gozo. El mismo carcelero que ahora antes los había puesto allí en el cepo, en los pies, y a los siervos de Dios, ahora lo recibe en su casa. Fíjese cómo el enemigo se convierte en un amigo, en un hermano. Les lava las heridas, se goza en la salvación. ¿Por qué? Porque, como les habíamos dicho comenzando este devocional, ¿quién lo adoctrinó? ¿Quién le dijo que hiciera eso? Pues lo que dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo número 7, del verso 21 en adelante. No todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y después dice el Señor más adelante, porque por sus frutos los conoceréis. La alabanza de Pablo y Sila no solo abrió las puertas de la cárcel, sino también el corazón de aquel hombre. Y de aquellos que estaban ahí, quizás muchos de los que estaban allí vieron la alabanza, vieron el milagro, vieron lo que Dios hizo. Ahora fíjese, lo que nosotros vemos acá en este escenario, en este cuadro, el Salmo 30, verso 11 y 12. Has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre.
El apóstol Pablo y Sila verdaderamente dan una cátedra magistral de lo que el Espíritu Santo hace en la mente y en el corazón del hombre que es liberado. Has cambiado mi lamento en baile. En vez de lamentarse, ellos se daban cuenta que el Señor lo había librado de aquel cilicio, aquel pecado, aquella maldad, y ellos se habían convertido aquel trágico y horroroso panorama en algo con gozo y con alegría. Y dice el Salmo: por tanto a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Los cepos, las cadenas, no callaron la alabanza de estos hombres que habían creído en el poder de Dios. Y dice: Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Aunque quizás ellos pudieran haber pensado que ellos iban a morir, pero iban al cielo y iban a seguir alabando a nuestro Dios. La verdadera adoración tiene poder de restauración. Donde antes había violencia, ahora hay servicio. Donde antes había dolor, ahora hay comunión. Un hombre que estaba fuera de la comunión del Señor, el carcelero, fue restituido a la gloria de Dios. Fue alcanzado con el poder de la alabanza. El hogar del carcelero se convierte en una iglesia doméstica y la mesa en un altar de adoración y gratitud. Aquel hombre estaba lleno de gozo, estaba lleno de alegría, estaba lleno del Espíritu Santo. Volvemos y lo repetimos. No, el apóstol Pablo le dio una charla o le dio un discipulado. Fíjense que nosotros dentro de las congregaciones discipulamos a las personas, y eso es lo que dice el Señor, que vamos a ser discípulos a todas las naciones. Pero es sorprendente cómo por la boca de nuestro Señor Jesucristo también se cumple su palabra, que por su fruto los conoceréis. Más allá de nosotros recibir un discipulado y de bautizarnos y recibir doctrina, de recibir pues enseñanza a través de un maestro, de un pastor, como la podamos estar recibiendo ahorita a través del Espíritu Santo, es que hay algo en nosotros que se produce automático, directamente. Es el fruto del Espíritu Santo, el gozo y la gratitud del servicio que nosotros hacemos a Dios por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Esto es algo automático. Así que, amado hermano, amado amigo, no es para malinterpretar las cosas de que nosotros quizás no vamos a recibir una doctrina, no vamos a ser discipulados, no vamos a ser instruidos, sino que la palabra de Dios siempre nos sorprende. Cómo este hombre, sin ninguna instrucción, directamente actuó de una manera poderosa. Ahora, la providencia divina que usa lo natural para su propósito. Fíjese que no solamente Dios utilizó un terremoto sobrenatural, pero como habíamos dicho, también vino un terremoto espiritual. Pero también el apóstol Pablo usó de su ciudadanía romana, de lo que naturalmente y culturalmente él poseía. Dice: cuando fue de día, los magistrados enviaron a los alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se os suelte. Así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echan en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. El apóstol Pablo dice que, bueno, ellos quieren hacer como hizo Pilato, lavarse las manos, pero no es así. Ahora nos echan encubiertamente, no por cierto, sino que vengan ellos mismos a sacarnos. Dios, que había obrado por medio del terremoto, ahora obra por medio de la ciudadanía romana de Pablo. El Señor utiliza tanto lo sobrenatural como lo natural para cumplir su propósito. Las leyes humanas se convierten en un instrumento de justicia divina. El apóstol Pablo apela a su ciudadanía romana. Acuérdese pues que la ciudadanía romana hasta era comprada. Era un privilegio, un lujo de los que gozaban de esa ciudadanía, y ante más eran reconocidos y ante más tenían posesión y conocimiento y eran de una clase de familia, tenían privilegio. El apóstol Pablo no actuó con orgullo, sino con discernimiento. Eso tiene que ser importante, porque no es que nos vamos a enorgullecer por lo que nosotros tenemos, sino que tenemos que ser sabios y actuar con discernimiento. Su actitud muestra que el evangelio no se avergüenza ni se esconde. Aunque él era de la ciudadanía romana, él no se avergonzaba de decir también que era cristiano evangélico, que era un creyente de Jesucristo, un discípulo de Jesús. Dios le dio sabiduría para hacer volver sus derechos en favor del testimonio del reino de Dios. Entonces,
el hecho de que él había sido pues un ciudadano romano, como también pertenecía a la ciudadanía judía, tenía doble ciudadanía, entonces él tuvo eso como instrumento. Es por eso que nosotros vemos y entendemos por qué el Señor llamó al apóstol Pablo, porque servía como instrumento también a los suyos, porque él le dijo para dar testimonio a los judíos, pero también para llevar la luz a los gentiles. Como dice el profeta Isaías, capítulo número 45, verso 2 y verso 3. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Fíjense cómo se está cumpliendo la palabra a toda cabalidad. Es un cuadro, una radiografía espiritual, lo que vemos en la vida del apóstol Pablo en la cárcel de Filipo. Yo iré delante de ti. Dios lo puso como cabeza ante esos magistrados y alguaciles y enderezaré los lugares torcidos. Enderezó el camino torcido del carcelero. Quebrantaré puertas de bronce y cerrojo de hierro haré pedazo. Lo que hizo allí el terremoto, pero también causó un terremoto espiritual. Y dice, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Ahora el apóstol Pablo estaba declarando el nombre que es sobre todo nombre, así como el ángel le dijo a María, y le pondrá su nombre Jesús, porque él salvará tu pueblo. Alabanza sea el Señor. Es la palabra de Dios la que se está cumpliendo. La providencia de Dios no se limita nada más a lo sobrenatural, a lo milagroso. Él gobierna sobre los jueces, sobre los reyes, sobre las leyes culturales y nacionales, y hace que todo coopere para el alcance y la expansión del reino de Dios a las mentes y a los corazones. Porque ¿para qué quedaron libres? Para irse a hacer lo malo, como muchas personas quieren que Dios lo libre de una enfermedad, que Dios lo libre de la cárcel, para ir a robar otra vez, para ir a tomar y a consumir droga otra vez. No, amado hermano, amado amigo. Dios nos libera, es para su gloria, su honra y apartarnos del pecado y de la maldad. Dios hace pedazos los cerrojos y Dios enderezó el camino torcido del carcelero para que le alabara y le glorificara y le sirviera. Entonces, para que también sepamos que el Señor es el Señor, que ese es el Dios de Israel y que nos pone nombre, nos va a dar un nombre nuevo. Entonces, ¿la libertad para qué es? Para glorificar, alabar y alcanzar a las almas también. El apóstol Pablo quedó libre, pero no se fue corriendo, sino que alcanzó las almas que estaban a su alrededor, e incluso le hizo saber a los alguaciles que Dios es el que gobierna sobre ellos también. La libertad que edifica y une a los hermanos. Entonces vemos pues cómo el apóstol Pablo también hace uso de ciudadanía romana. Y viendo, dice, y viniendo le rogaron y sacándole les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces salieron de la cárcel, entraron a la casa de Livia y habiendo visto a los hermanos los consolaron y se fueron. Fíjense pues que, como habíamos dicho después de la oración, que este acto terminó en un acto de consolación, alabanza y gratitud. Entonces el resultado de toda esta obra fue la libertad y comunión. Dios no solo liberó a los apóstoles, sino que también a los creyentes de Filipo del temor. El verdadero amor echa fuera el temor. El amor de Dios llegó a estas mentes, a estos corazones, y con gratitud, con honra, honraron a Dios. Honra a los que te honran, y Dios también te honrará. Porque así como el carcelero vio que estos hombres honraban, glorificaban al Señor, él también lo hizo, pero con el servicio a los siervos de Dios. La casa de Livia, donde se reunían los hermanos, se convirtió en un símbolo de unidad, consuelo y fortalecimiento. El salmista lo expresa con las palabras de armonía y bendición. El Salmo 133, del verso 1 al 3, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta los bordes de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Esto da una alusión a la
el ungüento, la unción que representaba en el antiguo pacto, el aceite, la unción poderosa del Espíritu Santo, que ahora nos toma a nosotros y nos da a nosotros un culto racional, con la mente, con el corazón. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente y con todo tu corazón, porque Dios no es Dios de confusión. Dios es Dios justo y no es Dios de desorden, sino de orden. La libertad que Cristo otorga produce comunión. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Eso lo conseguimos en 2 de Corintios capítulo número 3, verso 17, que donde está el Señor, ahí hay libertad, el Espíritu del Señor. El gozo de los creyentes se convierte en el testimonio vivo ante una sociedad oprimida por las tinieblas. Entonces vemos cómo, a pesar de que Pablo y Silas estaban en el cepo, el instrumento de las tinieblas, que eran aquellas personas que habían traído al apóstol Pablo a los magistrados y lo habían entregado al carcelero, ese instrumento pues fue contrarrestado. Y vemos cómo entonces el Espíritu Santo toma el corazón del carcelero y se cumple lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Lo convenció de pecado, de justicia y de juicio. La cárcel quedó atrás, pero la alabanza continuó. El evangelio siguió corriendo y la luz del reino se expandió. Entonces el reino siguió expandiéndose de una manera poderosa y sobrenatural, pero también tomando en detalle las cosas naturales, la providencia de Dios. A Dios no se le escapa nada. Dios toma todo de una manera sobrenatural y poderosa. El relato entonces que nos enseña acá en Filipo, la alabanza es un arma espiritual que rompe cadenas, abre puertas y transforma corazones. Como lo habíamos dicho en el comienzo, amado hermano, amigo, no te se olvide. La alabanza es un arma espiritual. Lo que comenzó como una prisión terminó en adoración. Lo que parecía derrota se convirtió en una victoria. Dios muestra su poder no solo en milagros, sino también en la providencia natural. Una ley romana en una mesa servida, en una casa abierta, en un corazón arrepentido. Fíjese todo lo que hizo el Señor. Una ley romana en una mesa servida, en una casa abierta y en un corazón arrepentido. Ahí está, el poder de Dios se manifestó en las cosas naturales, culturales y domésticas. ¿Por qué? Porque vemos cómo el apóstol Pablo apeló a su ciudadanía romana, pero la alabanza convirtió el corazón de aquel hombre y lo llevó a su casa y le sirvió hasta en la mesa. Y la casa de aquel hombre también se abrió, pero también su corazón arrepentido. Todo coopera para que el evangelio avance. El Señor humilla a los enemigos. Dice bien claro el apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo número 15 del verso 25 en adelante, que hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor humilla a los enemigos, exalta a los humildes y establece su reino donde hay alabanza, unidad y amor fraternal. Fíjese lo que dice el Salmo 149, del 6 al 9. Exalten a Dios con sus gargantas. Dice, y espada de 2 filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones. Y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Ahora bien, ya pasó la historia, el apóstol Pablo está en el cielo, pero hágase usted la pregunta, ¿dónde estarán los enemigos del apóstol Pablo? ¿Y cuál fue la reacción de aquellos que se convirtieron en amigos y convertidos? Bueno, a ellos se le cayeron las cadenas, vino la alabanza y vino la gloria para sus santos. Ellos vieron la gloria de Dios, pero dice la Biblia, y está la espada de 2 filos en sus manos para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillo y a sus nobles con cadenas de hierro. Aunque esto es una alusión física, natural, está hablando de cadenas físicas naturales, pero es para dejar saber también a todos los enemigos del evangelio, aquellos que se crean fuertes y que sean prepotentes, quedarán prisiones en oscuridad,
en la eternidad si no se arrepiente. Quedarán en prisiones de oscuridad. ¿A dónde están ahorita aquellos enemigos del apóstol Pablo si no se arrepintieron? Entonces, la alabanza del justo es un instrumento que proclama su victoria. Allí donde hay una verdadera adoración, hay liberación, justicia y se expande el reino de Dios. Amado hermano, amado amigo, es una palabra poderosa. Es una palabra que nos hace ver y entender la realidad espiritual y que en las cosas naturales también Dios está bajo su control. Todas las cosas naturales, Dios es poderoso, Dios las tiene bajo control. Vamos a orar, vamos a darle las gracias al Señor por esta palabra. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu palabra y por tu verdad. Señor, siempre tu palabra nos sorprende. Como en unos pocos versículos, mi Dios amado, vemos tu soberanía. Vemos tu palabra, vemos tu amor, vemos tu misericordia, Señor, mi Dios amado. Vemos tus maravillas, vemos tu bondad, Señor, mi Dios amado. Cómo tú tomaste la mente y el corazón, mi Dios amado, de tu siervo y se produjo el fruto, Señor, mi Dios amado, automático, naturalmente, como también se produjo en aquel carcelero que se arrepintió. Lo mismo que se vio en Pablo y Silas, aún presos, encarcelados, también se vio, Señor, mi Dios amado, en este guardia que los tenía presos, Señor. Como el Espíritu Santo lo tomó y también trajo, Señor mi Dios amado, una adoración, una alabanza, pero un servicio de gratitud, Señor mi Dios amado. Tú no solamente transformaste ese corazón, sino que también transformaste un hogar y transformaste aquella ciudad donde encuentra tu palabra, que bienaventurada la ciudad cuyo Dios eres tú, Señor. Por eso te damos las gracias, mi Dios amado. Te pedimos también que tú tomes las mentes y los corazones de aquellos, mi Dios amado, que están cautivos y presos en el pecado y en la maldad. Pero también ayúdanos a nosotros, mi Dios amado, cuando nos descuidamos, Señor, mi Dios amado, y las cosas que están a nuestro alrededor, Señor, tu creación, lo que tú has creado, nosotros le damos el primer lugar, Señor, mi Dios amado, y no te damos el primer lugar a ti. Nuestro amado apóstol Juan, Señor, nos da una advertencia: hijito, guardado de los ídolos. Señor, porque muchas veces queremos reprender, mi Dios amado, y acusar, mi Dios amado, y criticar a aquellas personas que, Señor, doblan sus rodillas, Señor, o claman a lo creado, a las imágenes, Señor, a los cuadros, a los santos, y no a ti, que tú eres el Señor. Pero muchas veces nosotros tenemos cosas a nuestro alrededor, mi Dios amado, que también las convertimos en ídolo. Ayúdanos, Señor, mi Dios amado, a ser ejemplo, a adorarte a ti, a disfrutar de las cosas, pero que no las cosas disfruten de nosotros, que no nos esclavicen, Señor, mi Dios amado. Así que ayúdanos, Padre amado, a abrir nuestra mente y nuestro corazón, para que de nuestro corazón salga una verdadera adoración al verdadero Dios que eres tú, mi Dios amado, al Dios vivo y verdadero, para que también, Señor, mi Dios amado, esto se convierte en un alma de guerra espiritual para liberación, consolación y exhortación y transformación de los corazones, Señor. Ayúdanos, Padre amado, llénanos de tu Espíritu Santo, danos sabiduría y entendimiento y ponnos la fuerza, Señor, y el gozo. Porque tu palabra dice: no me avergüenzo del evangelio. Cuando somos atacados, Señor, mi Dios amado, y el enemigo nos quiere avergonzar. Pero, Señor, tú nos has hecho libres. Si los que están en el mundo, Señor mi Dios amado, con toda libertad y alegría cantan alabanza, Señor mi Dios amado, al amor, a la naturaleza, Señor, a las cosas creadas antes que a ti, ¿cuánto más nosotros que te conocemos y sabemos que tú eres el Dios vivo y verdadero, Padre? En el poderoso nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, mis amados hermanos y amigos. Se le habló su hermana en Cristo, Wilmer Rodríguez, una vez más por acá, por este su espacio, Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra. No obstante, también le invitamos para que visiten nuestra página en YouTube, Oasis de Bendición, nuestra página en TikTok, Oasis de Bendición, y nuestro Facebook, Wilmer Rodríguez, para que las bendiciones de lo alto también entren en su corazón, en su casa y en su ciudad. Dios le bendiga, Dios le guarde.